¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el estado de los derechos civiles en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y la situación de nuestra comunidad hispana con Héctor Sánchez, presidente de la Agenda Nacional del Liderazgo Hispano. Héctor Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Héctor, el Washington Post publicó el día 29 de mayo un artículo bajo el título de, lo leo textualmente, el gobierno de Trump planea minimizar los esfuerzos para defender los derechos civiles en las agencias del Estado. ¿Cuál es la situación de los derechos civiles en los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump? Es preocupante, es alarmante ver lo que está pasando bajo este presidente. Es un presidente que comenzó su campaña literalmente atacando todos esos valores centrales que son importantes para los derechos civiles. Nos empezó atacando a los mexicanos y a la comunidad latina e inmigrante. Y es algo que ha tenido un efecto impactante, muy serio en nuestras comunidades y en la calidad de vida de nuestras comunidades. Pero yo creo que para tener esta conversación hay que ponerlo en un contexto histórico. Lo que se ha venido logrando y construyendo a través de batallas históricas en este país, de décadas, desde los derechos civiles, las luchas por ganar el voto de las mujeres, la inclusión de nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, toda la batalla que hemos tenido en los derechos a los inmigrantes. Y de repente llega este presidente y dice no a todo esto, y en lugar de proponer avanzar las agendas nacionales, lo que él viene haciendo es destruir todos estos avances históricos que se han venido dando en los derechos civiles, en los derechos laborales y en los derechos humanos. Es muy preocupante. Casos específicos. Estábamos viendo casualmente el caso de un mexicano que ha sido recientemente, en los últimos días, muerto bajo ahogamiento, es decir, se sofocó con una llave. El famoso basquetbolista LeBron James le pintan un cartel en su mansión de Los Ángeles que dice nigger, una palabra despectiva en inglés para decir negro, y él decía, no importa en los Estados Unidos cuánto dinero tengas, no importa cuán famoso seas, no importa cuánta gente te admire, es difícil ser negro en Estados Unidos. Es difícil ser negro, pero es difícil ser hispano, es difícil ser musulmán. Sin lugar a dudas. La forma como este presidente ha tratado estos temas, yo creo que abrió la justificación al racismo y se han dado un incremento muy serio a todas estas manifestaciones racistas en el país. Hemos visto en particular en la comunidad que yo represento, la comunidad latina e inmigrante, un incremento muy serio en los crímenes de odio contra nuestra comunidad, el bullying que se le llama contra los niños, y esquemas racistas que se han abierto las puertas. Diario me mandan algunos videos o emails demostrando que si tú estás en el mall, Jorge, y estás hablando en español, a la gente le están diciendo habla en inglés o cosas tan básicas como eso. O váyate a tu país. O regrésate a tu país hasta acá, a pesar de que lleves varias generaciones acá. Entonces son manifestaciones que se están dando desafortunadamente por todo el país, lo venimos documentando. Hay organizaciones que están documentando todo esto, pero es un incremento y yo creo que este presidente como que le dio carta blanca a muchos de estos movimientos racistas. Recordemos que Estados Unidos, a pesar de que hemos venido avanzando mucho en avanzar estas agendas de derechos humanos, país racista. Históricamente ha sido un país muy racista y existen esas esferas, esas burbujas que a lo mejor por un tiempo se escondieron de estos grupos racistas, el KKK y muchos otros que se vienen dando por todo el país. Y ahora los estamos viendo demostrados y manifestarse de una forma preocupante por todos lados en este país. Ya en los años 50, los críticos decían que el Partido Republicano era el partido de la supremacía blanca. ¿Estamos apuntando a exacerbar esa idea de la supremacía blanca a través de un Donald Trump? Desafortunadamente sí. Hemos visto que el Partido Republicano en particular se ha tirado al extremo derecho y al extremo muchas veces de manifestaciones racistas. Ha sido un partido que en lugar de cerrar abiertamente estos elementos que se han venido dando, o estos ataques de este presidente a los mexicanos, a los inmigrantes, a los musulmanes, a los afroamericanos, a las mujeres, decir no, estamos en total desacuerdo
con estas posiciones, ha sido un partido que ha sido muy débil en esos temas y estamos viendo que desafortunadamente estas movilizaciones racistas en el país se escudan bajo este partido y es un movimiento desafortunadamente creciente. Una de las cartas que se está jugando, que para muchos analistas es un disfraz detrás de lo que se proyecta, es el tema del terrorismo. Y lo vimos este fin de semana con un nuevo ataque terrorista en Londres. Inmediatamente Trump se la agarra con el alcalde de la ciudad de Londres, que es musulmán, y lo empieza a insultar, le dice cualquier tipo de cosas, que eres patético, llegó a usar la palabra es patético, pero entonces saca la carta de la intolerancia para muchos y dice, a través de Twitter, dice que las Cortes de Justicia tienen que realmente devolverle los derechos a los estadounidenses de prohibir la entrada al país, no solamente de los musulmanes o de las personas que vienen de 6 países de mayoría musulmana. Ahora dice, debe ser como originalmente yo lo dije, de todos los musulmanes, abiertamente, es decir, que él aprovecha, y te pregunto, ¿aprovecha cualquier oportunidad para seguir pregonando la intolerancia? Es una manipulación del miedo que se ha dado a muchas situaciones del terrorismo. Está manipulando este mensaje y a través de eso está creando órdenes ejecutivas para cerrar las puertas a muchos inmigrantes. Nosotros nos vimos movilizándonos cuando las órdenes ejecutivas iniciales, no solo de los países musulmanes, pero tuvimos situaciones de mucha gente que eran residentes y de repente ya no podían entrar al país. Se está volviendo un extremismo sistémico en contra del inmigrante en general. Pero tenemos que ser reales. Mucho de este terrorismo es terrorismo blanco. Vemos todo lo que pasa aquí en Estados Unidos, lo que pasó en Oregon, que le cortaron el cuello a unas personas que estaban defendiendo a unas hermanas musulmanas que estaban siendo atacadas por un miembro radical del KKK, de la supremacía blanca. Lo vemos como la forma como con las armas vienen matando gente blanca a comunidades en escuelas, en todos esos, pero es una manipulación del mensaje que se enfoca principalmente en la comunidad musulmana y que los está afectando drásticamente. Yo tengo el honor de trabajar con muchos de los líderes de la comunidad musulmana y las experiencias que están viviendo también son horribles, acosos y un impacto muy serio a su calidad de vida, sabiendo que es una comunidad muy pacífica. O sea, estás hablando de un par de ejemplos del terrorismo y lo quieren generalizar. Podríamos usar otros ejemplos que también nos quieren culpar por ejemplo, a los mexicanos que lo dijo Trump, que somos violadores, que somos... que traen la droga. Que somos narcotraficantes, todos son tomar y manipular este mensaje para culparnos a todos en estas comunidades de ciertos elementos extremistas. ¿Una marcha atrás entonces? Totalmente, sin lugar a dudas es lo que venimos viendo, pero hay elementos muy importantes de organización que venimos viendo en todas las comunidades y quiero hablar de eso también contigo en este programa. Entonces te invito a hacer una pequeña pausa, Héctor. Perfecto. Estamos hablando con Héctor Sánchez sobre la situación de los derechos civiles en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, y cuando regresemos veamos el presupuesto propuesto por Donald Trump para el 2018 y cómo afectaría nuestra comunidad hispana. Ya regresamos. El próximo martes, vea una entrevista especial al alcalde de Castriz, capital de Santa Lucía, Peterson Francis, conducida por nuestro enviado especial, Rey Gómez. Entrevista especial, próximo martes. Solo por Telesur. Continuamos conversando sobre el estado de los derechos civiles bajo la presidencia de Donald Trump y la comunidad hispana con Héctor Sánchez, presidente de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano.
Héctor, tu organización publicó una nota muy dura respecto a este presupuesto fiscal del 2018 propuesto por Donald Trump. ¿Por qué esa profunda preocupación? Estamos muy preocupados. Es un presidente que ha demostrado que no entiende a la economía y no entiende cómo continuar. Recordemos que acabamos de salir de una gran recesión del 2008. Creemos que el presidente Obama aplicó ciertas políticas económicas que nos han llevado en una mejor dirección. No podemos arriesgar tener un presupuesto como el que está proponiendo Trump. Es un presupuesto que nos preocupa mucho e históricamente no se ha visto algo así de este nivel de falta de tácticas y falta de entendimiento de cómo incentivar a la economía. Por ejemplo, nos preocupa mucho los recortes serios que quiere hacer en los próximos 10 años a la inversión social. Si ves la inversión sobre educación, un recorte del 13%, y a la vivienda un recorte del 13%, al Departamento del Trabajo un recorte del 20%, a los programas de salud, quiere deshacer lo que se logró con Obamacare, reinventarlo y hacer recortes a los elementos de protección de salud. Lo que nos preocupa más en este momento es esos recortes vienen a expensas de darles incentivos de los impuestos, recortes a los impuestos a aquellos que son los más ricos en el país a través de los próximos 10 años. Justamente la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice, detrás de ese recorte de impuestos es un gran disfraz que es la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos a través de ese cambio impositivo. Y ustedes en ese memo, en esa declaración que estaban altamente preocupados, decían, ustedes decían, es un ataque a los niños y a las familias trabajadoras. El Washington Post, respecto también a este presupuesto, dice, Trump decididamente abandonó los intentos de Barack Obama por reducir la desigualdad, la inequidad. ¿Muy preocupante? Totalmente. La visión, falta visión en este tipo de presupuestos. Es una transferencia sin lugar de dudas de dinero de la clase trabajadora a la clase más pudiente. Y lo debemos de poner en un contexto histórico de por qué esto es tan importante, Jorge. La concentración de la riqueza en este país es al punto más alto históricamente que se ha tenido. El 1% concentra casi el 50% de la riqueza en el país. Entonces, cuando como presidente tú estás quitando aquellos programas básicos de protección a la clase trabajadora como las SNAP, que es Food Stamps, que se le llama acá en Estados Unidos. La comida a los niños en las escuelas. Subsidios básicos para la comida, que también son incentivos económicos cuando tú tienes estos pequeños incentivos. Ataques al seguro social, Jorge, ataques al Medicaid, que es lo que ayuda a la clase trabajadora y a los niños y a la gente discapacitada. Si lo ponemos desde un contexto histórico de qué es lo que ha hecho Estados Unidos un gran país y el país más poderoso, este tipo de políticas hacen lo opuesto. Por ejemplo, es muy importante entender el contexto histórico de Roosevelt después de la Gran Depresión. Él hizo lo opuesto. Él invirtió en programas económicos muy serios. Él invirtió en la clase trabajadora, en la creación de empleos. Estados Unidos en esa época era la potencia número 19 en términos militares. Se dio una inversión más seria en esa época por lo que se estaba dando en la Guerra Mundial. Pero ahorita Trump quiere invertir aún más en el contexto del ejército, cuando el ejército hoy día en Estados Unidos es el 10 veces más poderoso que todos los ejércitos en el mundo. No tiene sentido, a costa de los trabajadores en el país. Es muy preocupante. Ahora, si lo miramos también desde el punto de vista de perspectiva, estamos viendo que, como tú dices, el aumento en el presupuesto militar, 10%, el mayor de décadas, 54.000 millones de dólares. Y logró este plan de Trump ser aprobado por la Cámara de Representantes. Ahora debe ir al Senado. Entonces, mi pregunta, Héctor, es, la Cámara de Representantes aprueba un presupuesto que definitivamente golpea a la mayoría de los estadounidenses, a los pobres, para darle ventajas a los ricos. Cámara de Representantes. ¿Qué representan los representantes si deben representar supuestamente al pueblo? Es una contradicción muy seria y tú lo mencionas de esa manera. Es un
Es un Congreso de mayoría republicana que tienen muchos de estos representantes una conexión muy cercana a los intereses corporativos. Es una democracia que tiene muchos problemas desde la Citizens United, que fue algo que pasó en la Suprema Corte, que básicamente le abre la puerta a las corporaciones para considerarlas como ciudadanos y que pueden invertir a mano abierta, literalmente, en la manipulación de políticos. En las campañas. Yo creo que es una reflexión de los problemas que estamos teniendo en la democracia y cómo tenemos que regresar y a reentender y aplicación de los elementos democráticos más importantes. Es preocupante, Jorge. La gran pregunta es, si el pueblo estadounidense, a nivel de los datos, como tú decías, desde 2008, la gran recesión, del 2008 al 2015, 5 años, el 95% de las ganancias de toda la economía fue parar al 1%, el 90% se volvió más pobre. ¿Por qué el pueblo estadounidense no reacciona? Si hay un elemento de definir por qué Estados Unidos es el país más importante del mundo, si así es el más poderoso, yo creo que ha sido por una clase media muy amplia. Esto está cambiando muy seriamente y es preocupante. Con los ataques al sindicalismo en el país, con los ataques a todos estos programas, es muy serio. Ha habido una manipulación y falta de entendimiento. Mucha de la gente que votó por Trump es gente trabajadora. Ha habido una manipulación del mensaje hacia la gente trabajadora, de decir y culpar a ciertos esquemas, a Washington, a ciertos políticos de todo lo que está pasando. Debemos de ser muy cuidadosos y más que nada como comunidad debemos de entender más que nada las propuestas políticas que se están dando en el país. Por ejemplo, esto de Trump es totalmente inaceptable para la clase trabajadora y para la clase media. Es devastador. Es un presidente que se ha venido contra el sindicalismo en el país, que si mata al sindicalismo es la última espacio que de tiempo completo se dedica a la defensa de los trabajadores. Es muy preocupante lo que puede pasar como país, pero la belleza de la democracia es también que se autoajusta y yo creo que yo lo he visto y lo veo en muchos espacios, la gente está respondiendo, la gente se quiere involucrar más, la gente quiere participar en este proceso democrático. Creo que las elecciones de término medio el año que entra van a ser muy importantes y la elección presidencial también. Y te invito a hacer una nueva pausa, Héctor. Estamos conversando con Héctor Sánchez sobre el estado de los derechos civiles bajo la presidencia de Donald Trump y la situación en general de la economía y de la comunidad hispana. Seguimos conversando cuando regresemos en instantes. Ya volvemos. Continuamos conversando con Héctor Sánchez sobre el estado de los derechos civiles bajo la presidencia de Donald Trump, la situación de la economía de los Estados Unidos, el presupuesto para el año próximo y nuestra comunidad hispana, precisamente con Héctor, presidente de la Agenda Nacional del Liderazgo Hispano. Y Héctor, en materia de presupuesto, ¿dónde calza el tema de inmigración para el 2018? Una continuidad de políticas sin sentido, un incremento a los gastos en términos, por ejemplo, de la construcción del muro, que este presidente está tan obsesionado con un muro que no tiene ningún sentido. Esta frontera es la más segura en la historia, probablemente de la humanidad. Se ha venido invirtiendo mucho en la protección de esto y lo han venido diciendo ya de derecha y de izquierda, que ya se ha dado una inversión grande en un muro que no tiene sentido, tiene un impacto ambientalista, tiene un impacto simbólico de división con un país que históricamente ha sido un gran vecino como es México, pero también en este presupuesto se viene incrementando el gasto, por ejemplo, en la policía. Quiere que la policía en muchos espacios se vuelvan agentes migratorios. Esto afecta la calidad de vida de nuestras comunidades. Entonces tiene incrementos en muchos espacios de sectores. Por ejemplo, crearon una agencia que se llama Voice, que es literalmente para perseguir a los inmigrantes. Una agencia que quieren que llames si tú estás viendo algo en relación a supuestamente a los crímenes de los inmigrantes, siendo que la comunidad inmigrante es la que tiene el índice más bajo en el país de crímenes y de terminar en la cárcel, etcétera. Entonces, son políticas sin sentido y sin visión. Hablabas tú del muro y hablabas tú del tema de la inmigración y la protección de la frontera. Y un artículo también muy interesante del New York Times
que está titulado El enemigo interno. Dice, los sobornos abren un agujero en la frontera con los Estados Unidos. Habla que en la última década los funcionarios públicos, que tiene que ver también con la gente de que cuida la frontera, recibieron $15 millones en sobornos para dejar pasar toneladas de drogas y miles de indocumentados. Y de eso, la prensa hegemónica de los Estados Unidos no lo denuncia, cuando en realidad aquí hay un tema de corrupción denunciado, el tema de la droga. 5% de la población mundial de Estados Unidos consume el 50% de la cocaína del planeta, o sea, acá hay un problema serio de consumo, en la frontera hay un problema serio de soborno, y acá los únicos malos de la película, de los responsables de todos los males, somos los hispanos y los mexicanos. Son dos temas muy importantes que deben de ser analizados desde una perspectiva diferente. Usualmente aquí en Estados Unidos, cuando hablamos de esos dos temas, totalmente se nos culpa a los mexicanos, a los inmigrantes, a los latinos de ser todo esto. Estados Unidos es el país que más adicción tiene a las drogas en el mundo. Cuando hay tanta adicción se tiene que proveer de algunos espacios. En lugar de invertir en soluciones reales a esto, se quieren poner políticas que no han tenido sentido y que, por cierto, han venido devastando comunidades enteras. El impacto que esta adicción de este país tiene en México es devastador. Ver lo que los carteles han hecho, porque es elementos básicos del mercado. Si alguien está totalmente adicto, que es este país, a las drogas, siempre va a haber alguien que las va a proveer. Ese es el primer espacio. El segundo, el análisis inmigratorio debe de cambiar en la nación. Este es un país también, hablando de adicciones, que está totalmente adicto a la mano de obra barata, a la mano de obra explotable, a la mano de obra expulsable, que la puedes explotar y expulsar cuando ya no te hace falta o cuando se quieren algunos de sus derechos que sean respetados. Sectores enteros de este país dependen de la mano de obra inmigrante, y como país, en lugar de decir gracias por su gran trabajo e incluirlos en nuestra sociedad, darles un espacio para que se integren legalmente en nuestras comunidades, crean una burbuja de explotación constante sin una posibilidad de inclusión. Es un sistema de explotación perfecto. Tanto es así, Héctor, de que de alguna forma lo califican los más críticos de la esclavitud moderna. Practican prácticas comerciales, como por ejemplo subsidiar productos que invaden, tapizan México con productos agrícolas. Sí. Dejan al trabajador agrícola mexicano, por ejemplo, más de 2 millones sin trabajo, que están expulsados porque los gobiernos de México gobiernan para los ricos y expulsan a los pobres, y cuando llegan acá, porque no quedan otro remedio, no tienen otro remedio, es decir, las condiciones los llevan a venir acá, los explotan a niveles de la esclavitud moderna y de encima los satanizan como si fueran los responsables de todos los males. Muchos dicen que esto es perverso. Sin lugar a dudas. ¿Quién se beneficia, Jorge, de tener 11 millones de indocumentados en el país más poderoso de este planeta? Eso no es un error, eso es política pública. Y los que se benefician son corporaciones y sectores económicos completos. Y es ellos los que yo creo que tienen un rol muy importante en crear esta burbuja de explotación perfecta y políticas económicas que expulsan a gente de los campos de México y Centroamérica, y por el otro lado mandan un mensaje desde Estados Unidos diciendo los necesitamos. Es un sistema de esclavitud. Yo creo que, como tú lo dices, perfecto. Yo he tenido, gracias al ACLA, la oportunidad de viajar por todo Estados Unidos y ver esos sectores, ver esos trabajadores en el sector de agricultura, de servicios, y ver cómo son explotados. Lo compararía con lo que he visto haciendo trabajo de pobreza en países en vías de desarrollo. ¿Qué está haciendo tu organización? ¿Qué se puede hacer frente a este panorama que definitivamente lo menos que uno puede decir escuchando tus palabras es más que preocupante? Como decía el memo de tu organización. Sin lugar a dudas, pero yo creo que tiempos problemáticos como el que estamos viviendo también crean oportunidades. Winston Churchill decía, nunca dejes ir una crisis a la basura, y eso es lo que estamos viendo. Ha sido muy bonito ver a toda la gente que constantemente pregunta qué más podemos hacer. Ahora que nos encontramos bajo ataques como comunidad latina inmigrante, estamos respondiendo
democráticamente, nos estamos movilizando en marchas. Todo lo que tiene que ver con la participación cívica, nos estamos involucrando más fuertemente. Vamos a hacer más registración de votantes, más educación de votantes en los términos de que son centrales para nuestra comunidad. Más latinos están corriendo para las oficinas locales, estatales y federales. Yo creo que esa es la forma como comunidad vamos a responder con los elementos democráticos más importantes, y más vale que estos políticos entiendan que están atacando una comunidad que políticamente somos muy poderosos, y nadie en el futuro va a llegar a la Casa Blanca sin el voto de la comunidad latina. Y Héctor, ya el año próximo, en el 2018, elecciones de medio término, ya ahí el votante hispano o el hispano, a través de registrarse y votar, ser partícipe, puede marcar una clara señal de que está de acuerdo o en desacuerdo con todo esto. Sin lugar a dudas, y las encuestas lo han venido demostrando. Este es el presidente de más bajo apoyo que se ha tenido, creo que en la historia de este país. Es una vergüenza total cómo ha venido gobernando y cómo ha venido devastando comunidades enteras. Yo creo que lo vamos a ver, y nosotros estamos haciendo una inversión muy seria, no solo en el tema de organización, pero de educación y todos los elementos que necesitamos para asegurarnos que nuestra comunidad tenga todas las herramientas que necesitan. Estamos viendo un número muy grande, histórico, de gente haciéndose ciudadanos. Los que ya pueden hacer ciudadanos, nosotros les estamos pidiendo que se hagan ciudadanos para participar en esta elección. Tenemos derechos, aunque sean indocumentados, de participar en esas marchas, de participar en diferentes manifestaciones de la comunidad, diferentes manifestaciones democráticas, manifestaciones que nos ayudan a tomar mejores decisiones como país. Entonces, a pesar de que estamos viendo tantos problemas tan serios con este presidente y otros políticos extremistas, del otro lado estamos viendo un reflejo de la belleza de la democracia y las movilizaciones de estas comunidades que están bajo ataque, como la comunidad latina, inmigrante, los musulmanes, comunidades minorías, y creo que juntos vamos a tomar una mejor decisión en los políticos del futuro. Recordemos que las minorías en este país, el mosaico de la composición de este país, está siendo cada vez más representado por mujeres y minorías. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.